Se espera que los rendimientos del área terrestre global cultivable se reduzcan hasta un 50%. En la actualidad, el mundo tiene un 60% menos agua dulce disponible que hace 50 años. Algunos países consideran renegociar los términos o incluso retirarse, porque el calentamiento global ya está asegurado en más de 2 grados. La evidencia es clara, es ahora o nunca. Vamos a morir y nuestra sociedad no está haciendo nada para cambiarlo. ¿Por qué somos tan ineficaces en resolverlo? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué simplemente no terminamos con todo lo que genera emisiones? Después de largas e intensas jornadas que se prolongaron por semanas de investigación, documentación y producción, analizando detenidamente decenas y decenas de entrevistas, estudios, informes gubernamentales y recopilando testimonios, nos aseguramos de que este documental reúna las claves para entender lo que rodea al cambio climático, un llamado de atención para que finalmente entremos en acción y resolvamos este grave problema que nos podría llevar a un inminente apocalipsis. Ponte cómodo y prepárate para este viaje. Dos es el número del apocalipsis. El por qué lo podemos encontrar en esta gráfica que nos muestra el dato clave más importante que determinará el destino de la humanidad. Este esquema nos muestra las anomalías de la temperatura media global en tierra y mar con respecto a una temperatura media de referencia del periodo de 1961 a 1990. Ahora notemos lo obvio, una tendencia al alza que empezó a incrementar desde la Revolución Industrial, cuando el ser humano desarrolló avances tecnológicos y económicos para mejorar su producción de bienes, servicios y su productividad. Nunca en su historia el ser humano había producido tanto, ni tampoco había contaminado tanto. Ahora que sabes lo que representa este esquema, debes entender que es mucho más grave de lo que crees, y el por qué lo podemos apreciar en cómo ha reaccionado la comunidad mundial ante esta crisis. Francia, 2015. Los líderes mundiales se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, donde se discutió y redactó el conocido Acuerdo de París, un tratado internacional legalmente vinculante que fue firmado por 194 partes, 193 países más la Unión Europea. El acuerdo incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los impactos del cambio climático. Entre todos los objetivos a largo plazo acordados, el más importante y que dirige este tratado es reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados Celsius y esforzarse para limitar este aumento a incluso menos de 1.5 grados, cifra que estamos a punto de alcanzar. A primera vista, que la temperatura media global aumente 1.5 grados hasta 2 grados Celsius no parece mucho, en realidad representan la catástrofe y la destrucción. El inicio del final. A pesar de que los acuerdos de París prohíben renegociar sus objetivos, la comunidad internacional está reconsiderando esta postura, ya que actualmente no todos los gobiernos han cumplido con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Aunque el acuerdo es jurídicamente vinculante para los países que lo firman y ratifican, pocos han implementado planes efectivos para mantener las temperaturas globales por debajo de un aumento de 2 grados Celsius. Solo algunos países desarrollados han avanzado en este objetivo, ya que tienen los recursos para hacerlo, mientras que otros aún están negociando políticas. Algunos no han firmado el acuerdo y otros incluso amenazan con abandonarlo. China, por ejemplo, se ha comprometido a alcanzar su pico de emisiones para 2030 y a obtener una quinta parte de su energía de fuentes no fósiles para ese entonces. Sin embargo, según el Climate Action Tracker,
Kat, las políticas actuales de China no son lo suficientemente ambiciosas para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. A pesar de esto, China ha demostrado liderazgo en la lucha contra el cambio climático, invirtiendo $88.000 millones en energía renovable y preparándose para implementar el mayor sistema de comercio de emisiones del mundo. Además, su mercado de bonos verdes podría generar $230.000 millones para proyectos sostenibles en los próximos 5 años. Brasil, por otro lado, se comprometió a reducir sus emisiones en un 37% para 2025 y a detener la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030. No obstante, la tala ilegal ha aumentado desde 2015, alcanzando su nivel más alto en 8 años, lo que pone en riesgo sus metas climáticas. El CAT clasifica a Brasil como medio, lo que indica que sus objetivos de reducción de emisiones no son suficientemente ambiciosos para cumplir con el Acuerdo de París. Y advierte que las políticas actuales no son suficientes para alcanzar las metas establecidas para 2030. En el resto de América Latina, muchos países han establecido objetivos para reducir las emisiones y proteger sus recursos naturales, pero la falta de financiamiento y la dependencia de la explotación de recursos limitan sus esfuerzos. Europa, líder en la transición energética, ha establecido metas estrictas de reducción de emisiones y ha adoptado políticas como el Pacto Verde Europeo. Sin embargo, algunos países europeos aún dependen de los combustibles fósiles. Informes del IPCC y la retirada temporal de Estados Unidos bajo la administración de Trump, antes de reincorporarse bajo la presidencia de Joe Biden en 2021, han intensificado las discusiones sobre la viabilidad de los compromisos actuales. Algunos países consideran renegociar los términos o incluso retirarse, reflejando la tensión entre la urgencia climática y las realidades políticas y económicas. ¿Cuál es la razón de esto? Porque el calentamiento global ya está asegurado en más de 2 grados. Los gases de efecto invernadero existentes acabarán empujando el clima a un calentamiento de más de 2 grados, según un estudio publicado en Nature Climate Change. Esa cifra pone fuera de alcance el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, afirma Andrew Dessler, coautor del estudio y científico climático de la Universidad Texas A&M. Sin embargo, la evidencia es clara: es ahora o nunca. Todavía podemos reducir las emisiones a la mitad para 2030. Y aunque ya no podemos detener parte de la catástrofe, sí podremos evitar el apocalipsis. La no tan buena noticia es que para limitar el calentamiento global se necesitará una extrema reestructuración de la infraestructura energética, económica, social y política. Tenemos unos cuantos años para lograrlo. ¿Seremos capaces de salvar esta empresa? Los problemas ambientales globales provocados por las altas emisiones de CO2 y el aumento de temperatura pueden ser considerados como variables económicas y, por tanto, deben ser analizados en términos económicos. La contaminación se conceptualiza económicamente como una externalidad negativa generada por los procesos de producción y consumo. La economía puede definirse como la ciencia de la escasez, es decir, de la asignación eficiente de recursos. En este sentido, personas, empresas y sociedad toman decisiones económicas respecto a qué bienes y servicios producen, cómo consumirlos y distribuirlos. Producir y utilizar cualquier bien, producto o servicio que requiera recursos y tenga un impacto en el medio ambiente. Las decisiones económicas influyen en la utilización de esos recursos y en la calidad. El problema básico es cómo se pueden utilizar los bienes ambientales en el sistema económico imperante para producir bienes económicos que satisfagan las necesidades humanas y, a la vez, se busque sustentar más que degradar los bienes finitos de la tierra, que son los que mantienen toda actividad económica. Si se considera que el medio ambiente es el proveedor de la materia prima, no es de extrañar que, en el marco económico imperante del planeta, la actividad económica no
pueda desarrollarse sin producir cambios en el medio ambiente y que estos sean usualmente dañinos en mayor o menor medida conforme se exploten los recursos y se hagan modificaciones artificiales. Por tanto, la pregunta clave de la economía no es si se debe contaminar o no, sino cuánto se debe contaminar, pues la dicotomía entre contaminar, en la mayoría de los casos, equivale al dilema de desarrollar o no las actividades económicas, que por obvias razones no podemos evitar en muchos casos. Veamos qué se ha hecho en materia administrativa en sectores económicos específicos, pero sumamente importantes, que nos darán un panorama general de los problemas ambientales que enfrentamos como sociedad. El plástico es un material asequible, maleable, duradero y flexible, lo que lo convierte en uno de los más importantes de la época actual. Tu ropa es de plástico, el calzado que usas es de plástico y la comida que consumes estuvo empaquetada en plástico. Todo a nuestro alrededor utiliza plástico, incluso el dispositivo que estás usando para ver este documental. El plástico es omnipresente en la vida moderna. En tan solo 2 décadas, la producción anual de residuos plásticos en todo el mundo se ha duplicado, pasando de 180 millones a 430 millones de toneladas. Hasta la actualidad se han fabricado unas 8.3 mil millones de toneladas de plástico. De hecho, en los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Solo los fabricantes de bebidas producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. La mayor parte de los plásticos se emplean en la fabricación de envases, lo que significa que la mayoría de la producción son productos de un solo uso, de corta vida y utilidad, que terminan rápidamente en la basura. Esta producción masiva de plástico no es un accidente, sino una consecuencia directa de nuestros hábitos de consumo y producción. La contaminación derivada de este modelo no es solo un subproducto, sino una parte integral del sistema. Más del 99% de los plásticos se producen a partir de combustibles fósiles. Los plásticos son parte del sector económico de las petroquímicas, dentro de los productos que se hacen a partir del petróleo y gas. Para la fabricación de este material se necesitan extraer hidrocarburos y procesarlos. La OCDE estima que en este proceso de manufacturación las emisiones de los plásticos ascienden a 1.800 millones de toneladas. ¿Y qué se ha hecho para solucionarlo? Hasta ahora se han propuesto alternativas que carecen de completa viabilidad técnica y económica. Los gobiernos de las naciones del mundo son incapaces de promover políticas eficientes para detener la contaminación por plásticos, ya que solo intentan satisfacer los intereses de las empresas, especialmente en este caso, las petroquímicas. Desde 2022 hasta marzo de este año, 2024, se han realizado 3 de las 5 reuniones del Comité Intergubernamental de Negociaciones para desarrollar un tratado global que detenga la contaminación del plástico. Sin embargo, en estas reuniones había más empresarios de la industria petroquímica que representantes de 70 gobiernos combinados, quienes hasta la fecha solo han creado políticas cobardes, incapaces de cambiar el panorama mundial para satisfacer las demandas de los grupos empresariales que continúan ganando miles de millones de dólares al año gracias a la industria del plástico. Algunos afirman que el mercado global se arreglará solo, argumentando que los avances científicos harán que las empresas adopten tecnologías sostenibles, llevando a una economía más verde. Sin embargo, esta postura es simplista y peligrosa. No tenemos tiempo para esperar a que esto se haga realidad. Si las empresas realmente estuvieran interesadas en utilizar estos avances y les hubieran visto rentabilidad, los habrían implementado hace mucho tiempo. Necesitamos actuar ahora para reducir drásticamente las emisiones y evitar una catástrofe climática. Si no reducimos al menos un 70% de la producción de plásticos para 2030, no alcanzaremos las metas climáticas de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. El problema del plástico es un laberinto complejo y extenso, y tiene un giro inesperado que ha condenado a la humanidad. De hecho, es un tema tan vasto que merece su propio video dedicado. Por eso, hemos creado no uno, sino 2 videos para sumergirnos en el mayor fraude ambiental de la historia de la humanidad. Te recomendamos que vayas a verlos al terminar este documental
En 2022, las emisiones globales de CO2 alcanzaron un nuevo máximo histórico de 36.8 mil millones de toneladas, superando las expectativas y marcando un aumento alarmante a pesar de los acuerdos internacionales y las políticas ambientales. Aunque se están haciendo esfuerzos, la realidad es que muchas naciones no pueden permitirse combatir el cambio climático, especialmente las menos desarrolladas. Para mejorar nuestra calidad de vida, necesitamos energía que impulse la producción de bienes y servicios esenciales. Sin embargo, a medida que la gente enriquece y las poblaciones crecen, la demanda de energía aumenta exponencialmente. De hecho, la Agencia Internacional de Energía, AIE, estima que para 2040, la demanda global de energía podría aumentar un 25% si las tendencias actuales persisten, si no se toman medidas significativas para hacer más eficiente el uso de energía y reducir su demanda. El consumo energético mundial seguirá creciendo cada año desmedidamente. Muchos países no harán la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles a tiempo por varias razones. En primer lugar, cerca del 80% de la energía mundial proviene de combustibles fósiles. Aunque las energías renovables están en ascenso, el ritmo de adopción es insuficiente para compensar el aumento de la demanda. Además, para las potencias hegemónicas actuales, la quema de combustibles fósiles sigue siendo un negocio extremadamente rentable. En 2022, las empresas de petróleo y gas reportaron ganancias récord, lo que refuerza su reticencia a abandonar esta industria lucrativa. Sumado a esto, el mundo no puede realizar una reestructuración total de su sistema energético debido a la sobrepoblación y distribución desigual de recursos. China e India, que juntas representan alrededor del 36% de la población mundial, son dos de los mayores consumidores de energía y enfrentan el complejo desafío de equilibrar su rápido crecimiento económico con la necesidad urgente de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En 2022, China fue responsable de aproximadamente el 28% de las emisiones globales de dióxido de carbono, mientras que India, con un crecimiento económico acelerado, contribuyó con alrededor del 7%. Ambos países dependen en gran medida del carbón, una de las fuentes de energía más contaminantes, para satisfacer sus necesidades energéticas. En 2021, el carbón representó cerca del 56% del consumo energético de China y aproximadamente el 70% en India, porcentajes alarmantemente altos que cuestionan si lograrán hacer la transición energética antes de 2030. A la par, otras naciones con alta densidad poblacional como Nigeria y Pakistán enfrentan desafíos aún mayores. En Nigeria, donde la población supera los 223 millones y sigue creciendo rápidamente, la infraestructura energética es insuficiente y se estima que alrededor del 43% de la población no tiene acceso a electricidad. La alta dependencia del petróleo y el gas, que representan más del 90% de los ingresos por exportación del país, dificulta la transición hacia fuentes de energía más limpias. Pakistán, con más de 240 millones de habitantes, también enfrenta una creciente demanda energética en un contexto de crisis económica y problemas de infraestructura. El país depende en gran medida del gas natural y el carbón y ha estado experimentando apagones masivos debido a la escasez de energía. Además, la vulnerabilidad climática de Pakistán se ha puesto de manifiesto con eventos extremos recientes, como las devastadoras inundaciones de 2022 que afectaron a más de 33 millones de personas y destruyeron gran parte de la infraestructura energética del país. Una posible solución, que ya hoy se considera sumamente rentable, es la energía nuclear, la cual tiene el potencial de ofrecer grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbón. Comparada con las centrales eléctricas de carbón, una planta nuclear emite apenas una fracción del CO2, pero con igual o mayor eficiencia. Trataremos este tema en un próximo video, así que suscríbete para explorar con nosotros los beneficios de la energía nuclear, además de otras posibles alternativas energéticas que determinarán nuestro futuro. Estas industrias, agricultura y ganadería, no solo son las principales responsables del uso desmesurado de los recursos hídricos del planeta, consumiendo la mayor parte del agua dulce disponible, tópico que desarrollaremos más adelante, sino que también representan una fuente significativa de contaminación. Se estima que cerca de una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de estas actividades. Este es un factor que no puede ser ignorado si se pretende abordar de manera seria la problemática del calentamiento
calentamiento global. A su vez, la agricultura y la ganadería, responsables de la sobreexplotación de la mayor parte del suelo del mundo, ha transformado de manera irreversible vastas extensiones de nuestro planeta. Áreas que anteriormente estaban cubiertas por bosques y ecosistemas naturales han sido sustituidas por tierras de cultivo, lo que ha desencadenado una drástica pérdida de biodiversidad. La desaparición de hábitats naturales es una de las causas primordiales de la crisis de extinción que enfrentamos hoy en día. Aunque la restauración de tierras y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles podrían revertir en parte este proceso, la realidad es que tales acciones parecen poco viables en el contexto actual de inestabilidad económica global. La industria del cemento, sin lugar a dudas, es fundamental para la construcción y el desarrollo de otras industrias y sectores económicos, abarcando desde viviendas hasta caminos y carreteras, elementos esenciales para el progreso de cualquier nación. En los países en desarrollo, donde la necesidad de infraestructuras básicas es crítica, el cemento no solo es la solución más accesible y viable, sino también un pilar indispensable para satisfacer estas demandas urgentes. Es un ejemplo claro de cómo muchos países no son capaces de realizar la transición hacia una economía sostenible, quedando sumamente vulnerables ante el cambio climático. La mayoría de ellos incluso podría desaparecer en el futuro. En muchos de estos países, el sector del cemento es uno de los pocos motores económicos que impulsa el crecimiento local, frecuentemente respaldado por una fuerte intervención estatal. La inversión extranjera en esta industria a menudo trae consigo implicaciones inesperadas, las cuales analizaremos más adelante. Sin embargo, la producción de cemento plantea desafíos ambientales significativos, siendo responsable de aproximadamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a sus procesos altamente contaminantes. Por esta razón, es crucial que los países en desarrollo adopten prácticas más sostenibles. Lamentablemente, la mayoría de estos países se ve impedida de hacerlo debido a problemas económicos graves y persistentes, como altos niveles de deuda pública, inflación y corrupción, lo que limita su capacidad para implementar soluciones ecológicas. Algunos países en desarrollo, como los de la península arábiga y Egipto, han intentado impulsar programas económicos mediante el aumento de infraestructura y la diversificación de sus economías, muchos bajo el título de Visión 2030. Sin embargo, estos proyectos se han basado en una inmensa deuda pública y en estrategias que han afectado el rendimiento de sus economías nacionales, sin abordar los problemas estructurales que los perjudican. Esto lo explicamos en nuestro video, donde hablamos específicamente del proyecto más ambicioso de Arabia Saudita, The Line, en el cual desglosamos todos los detalles y revelamos las complejidades detrás de esta iniciativa. Puedes verlo al finalizar este documental. En esta misma conferencia, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático solicitó al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que proporcionara para 2018 un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1.5 grados Celsius y 2 grados. Estos estudios fueron realizados y sus resultados son aterradores. Algunos de los efectos más severos del calentamiento global estarán relacionados e intensidad de los eventos extremos por el aumento de temperaturas. En consecuencia, habrá más tormentas tropicales, más
Australia es históricamente un país propenso a incendios. Sin embargo, en los últimos años, las ya habituales sequías y olas de calor características del país se han visto cada vez más acentuadas por el cambio climático, lo que está provocando, según las estimaciones, que los incendios se vuelvan cada vez más grandes. Como sabemos, en 2020 ocurrió uno de los incendios más graves registrados en el país. Las llamas desplazándose a una velocidad media de 11 km por hora en zonas boscosas y de 22 km por hora en zonas de pasto, arrasaron matorrales y zonas boscosas, dañando parques nacionales emblemáticos como las Montañas Azules. Algunas de las ciudades más grandes de Australia también fueron afectadas, incluidas Melbourne y Sydney, donde los incendios han afectado muchos hogares en los suburbios y gruesas columnas de humo han cubierto varios centros urbanos. Más de 52.400 kilómetros cuadrados devastados, decenas de fallecidos y miles de desplazados, más de 1.000 millones de animales afectados, 400 megatoneladas de CO2 emitidas a la atmósfera y miles de edificios destruidos. Estos datos desesperanzadores representan apenas una cuarta parte del daño causado por los incendios en el mismo país en 1974 y 1975. Aún así, estos eventos no son nada comparados con lo que se podría vivir en las siguientes décadas debido al cambio climático. Las proyecciones futuras bajo calentamientos de 1.5 grados y 2 grados muestran un aumento significativo y robusto en las temperaturas máximas anuales en la mayor parte del planeta. Sin embargo, se espera que la temperatura máxima regional en Tierra aumente más que la temperatura media global, junto con una mayor variabilidad de temperatura. Existirán variaciones regionales muy grandes. Habrá partes del mundo que resultarán más afectadas que otras. Las regiones más afectadas serán países tropicales en desarrollo, especialmente en América Central y del Sur, África y el sudeste asiático. Estos experimentarán olas de calor más prolongadas, intensas y frecuentes. Una variación mínima en el ciclo de sus estaciones podrá incluso descontrolar las variaciones climáticas, pasando de fuertes tormentas a horribles olas de calor de forma errática. Bajo un calentamiento de 2 grados, la mayoría de los países tropicales enfrentarán olas de calor severas al menos una vez cada 5 años y olas de calor extremas al menos una vez cada 20 años. Muchas de estas regiones dejarán de ser habitables, como las costas de Sudamérica, desde Venezuela hasta Argentina. Estas quedarán sumergidas bajo el agua debido al aumento del nivel del mar, con un incremento de la temperatura media de 2 grados. De hecho, se espera que 130 millones de personas serían desplazadas solamente porque viven en tierras que acabarían sumergidas bajo el agua debido al aumento del nivel del mar. Por otro lado, Argelia, el Cuerno de África que incluye países como Somalia y Etiopía, y la región del Golfo Árabe, tendrán una habitabilidad dudosa ante las extremas temperaturas que experimentarán todo el tiempo. Por otro lado, en un mundo con un aumento de temperaturas de 1.5 grados, regiones como algunas partes específicas de América del Norte y el norte de Europa y Asia podrían seguir dentro del rango de las condiciones actuales. Incluso con el aumento de temperatura marcado de 2, la población mundial quedará afectada de la siguiente manera. Con un calentamiento de 1.5, el 13.8% de la población global estará regularmente expuesta a olas de calor severas. Esta fracción se vuelve casi 3 veces mayor en un mundo de 2. Para un calentamiento de 2 grados, se proyectan reducciones en la disponibilidad de agua de hasta el 30% en varias regiones, principalmente subtropicales, afectando en particular al Mediterráneo, Sudáfrica, América Central y del Sur, y el sur de Australia. Se proyecta un aumento relativo en la escorrentía en gran parte de las latitudes altas del norte, así como en partes de India, África Oriental y el Sahel. Las diferencias son más notables en la región del Mediterráneo, donde la reducción mediana en la escorrentía casi se duplica, pasando de aproximadamente un 9% a un 17% para 2 grados. En varias otras regiones del mundo, como América Central y Australia, existe un riesgo creciente de reducciones sustanciales en la escorrentía,
que superan el 30% para el límite superior del cuantil del 66%. Además de los cambios en la disponibilidad de agua dulce como consecuencia de las alteraciones en el ciclo hidrológico, se debe considerar la intrusión de agua salada resultante del aumento del nivel del mar o de inundaciones costeras extremas. Esta intrusión representará un desafío sustancial, en particular para las áreas costeras bajas y los pequeños estados insulares. En la actualidad, el mundo tiene un 60% menos agua dulce disponible que hace 50 años, mientras que la demanda de este recurso ha aumentado en un 50%. Y ya se están viviendo estas consecuencias. México tiene un 52% de su territorio en clima árido o semiárido, lo que lo vuelve un país vulnerable a sequías. Sin embargo, hoy más que nunca, debido al cambio climático, la temperatura promedio del territorio ha aumentado de 20.8 grados en el año 2000 a 22.1 grados en 2021. Como resultado, la nación ha enfrentado las olas de calor más extensas y severas de su historia, afectando a 22 estados cada verano durante la última década. Como consecuencia, existe un estrés hídrico que afecta a toda la población del país. La demanda de agua es muy alta. Aunque la disponibilidad es muy baja, las presas contienen apenas reservas mínimas. Como resultado, el 44.6% de la población en 2021 se encontraba en territorio declarado en emergencia por este fenómeno. La actividad económica agropecuaria de pequeños productores ha caído abruptamente. La gran mayoría tienen su negocio en riesgo y otros simplemente han quebrado y tuvieron que emigrar a las grandes ciudades del país. Otra gran afectada ha sido la industria manufacturera, ya que muchos ríos están contaminados debido a los abusos de la industria. Cabe señalar que se calcula que el 97% de los títulos de concesión presentes en el Registro Público de Derechos de Agua no están siendo medidos ni regulados, por lo que no se sabe exactamente cuánta agua se está gastando en el país, ni se tiene un conocimiento exacto de cómo los diferentes sectores económicos privados y públicos la están utilizando. También se debe responsabilizar a la casi inefectiva respuesta del gobierno nacional, que no ha sabido organizarse institucionalmente, ni ha construido ni dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura necesaria para el suministro de agua para la población. Situaciones similares se encuentran en todo el mundo, más al sur del continente. Durante más de 60 días en 2023, los habitantes de Montevideo, en Uruguay, enfrentaron una crisis excepcional en la que más del 80% del país sufrió su peor sequía desde 1947, provocando una reducción del 60% en los rendimientos agrícolas. Las reservas de recursos hídricos están en mínimos históricos y toda la población tiene una preocupación general por la seguridad hídrica y alimentaria. En toda América Latina, en 2023, millones de personas perdieron sus cosechas y se vieron afectadas por la escasez de agua potable y los incendios forestales masivos que están destruyendo lentamente el delicado ecosistema de la selva amazónica, que se considera probable que lentamente deje de existir en las próximas décadas. En la actualidad, en América, 150 millones de personas viven en zonas con escasez de agua y sequías muy comunes. Tampoco podemos olvidar mencionar el caso más grave de todos, Ciudad del Cabo, el día cero, en el que por primera vez una gran ciudad del mundo podría quedarse sin agua. Se espera que los rendimientos del área terrestre global cultivable se reduzcan hasta un 50%. La producción de trigo mundial caerá un 20% y la de maíz entre un 26% y un 38%. Este escenario podría desencadenar una crisis económica global y una hiperinflación sin precedentes en todo el mundo.
Para ejemplificar, en los últimos años, la guerra entre Ucrania y Rusia ha causado una escasez de alimentos en todo el mundo, especialmente en África. Según informes de la ONU, la invasión rusa cortó el 90% de los suministros de trigo a África Oriental que provenían de Ucrania. Como consecuencia, 23 millones de personas padecieron hambre extrema en los estados de Etiopía, Somalia y Kenia, que se declararon en estado de emergencia en otoño de 2021. El precio de los alimentos básicos subió un 20% y hubo una inflación que puso en jaque a todo el mundo, afectando a 345 millones de personas en 82 países. Ahora imagina cómo se pondrán las cosas cuando el mundo pierda la mayor parte de su capacidad para cultivar y la disponibilidad de agua. Claro, es alarmante presenciar esta terrible división internacional que solamente retrasa la resolución de la eterna crisis global, con crecientes conflictos que nos llevarán a una tercera guerra mundial, que, desde luego, ya ha comenzado en muchos conflictos actuales, desde Darfur hasta Somalia, pasando por Irak y Siria. La guerra y la división se han multiplicado gracias a las sequías y las disputas constantes por alimentos y tierras cultivables. Se suele pensar que la primavera árabe fue la causa del conflicto sirio, pero la gente olvida la sequía de 5 años en el noreste de Siria que precedió a la guerra y al desplazamiento de 1.5 millones de personas. Cuando Rusia lanzó la guerra contra Ucrania, la comunidad internacional gastó $16.000 millones en un mes para intervenir en el conflicto. Sin embargo, cuando la crisis alimentaria se disparó en África Oriental debido a este enfrentamiento, la ONU solo gastó $93 millones para intentar mitigar la escasez de comida en las naciones de esta región. El hambre es un fracaso político, dice el resumen de un informe de grupos de ayuda internacional, frase que podemos aplicar al tema de este video. El cambio climático es un fracaso político. Vamos a morir y nuestra sociedad no está haciendo nada para cambiarlo. Por tal razón, habrá desplazamientos masivos. En nuestra época actual, un promedio anual de 21.5 millones de personas están siendo desplazadas por desastres naturales ligados al cambio climático. Asimismo, hoy se considera que 31 países, entre ellos Nigeria, Angola, Burkina Faso, Uganda, Etiopía, Irán, Pakistán, etc., no son lo suficientemente resilientes para soportar las amenazas biológicas. Carecen de seguridad social, política, alimentaria y económica, por lo que la crisis climática podría desplazar a 1.200 millones de personas en 2050. Sudamérica, África y Asia ya no serán cultivables. Irónicamente, las regiones más al norte de Europa y Rusia tendrán un aumento en la producción debido a que contarán con mayor tierra cultivable. Las regiones más ricas y desarrolladas de Europa y América del Norte enfrentarán menos amenazas ecológicas y estarán mejor preparadas para afrontarlas. Países como Suecia, Noruega, Irlanda e Islandia no enfrentarán amenazas significativas, o al menos no tan graves como las que enfrentarán los países del sur. En la actualidad, cada año, millones de refugiados migran a los países del norte del mundo: Japón, Europa, Estados Unidos, etc. Cada año hay un incremento en esta migración. Para darnos una idea, en 2015 llegaron al viejo continente 1.3 millones de refugiados que pidieron asilo en los 27 estados de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y Suiza. Esta cifra es casi el doble del récord anterior de aproximadamente 700.000 refugiados en 1992, resultado de la caída de la cortina de hierro y el colapso de la Unión Soviética. Ni siquiera la caída del muro de Berlín ni el inicio de la guerra de Kosovo provocaron el desplazamiento de tantas personas como la crisis que se está viviendo hoy en día. En los últimos años, la Unión Europea y Turquía han alcanzado diferentes acuerdos para detener en gran medida el flujo de migrantes desde puntos del este a través de Turquía y Grecia, países que son el puente para tantos migrantes. Además, muchos de estos países han reforzado sus fronteras, incrementado la acción militar y construido muros para detener este flujo de migración masiva. La conducta de los guardacostas de la Unión Europea durante las interceptaciones en el mar sigue suscitando gran preocupación y, en algunos casos, ha puesto en peligro la vida de cientos de personas. Estamos hablando de brutalidad militar, racismo y una crisis humanitaria en las fronteras de estos países europeos. Con todo esto, más del 80% de la población que vive en los países de la Unión Europea desaprueba cómo la Unión está manejando la crisis migratoria, pues consideran que debería ser más firme, menos permisiva
agresiva y más reactiva. Si ya se está viviendo esta crisis en Europa y también en otros países como Estados Unidos y Japón, todo será peor cuando miles de millones de personas se vean obligadas a migrar a estas regiones porque sus hogares sencillamente ya no son habitables. Millones, si no miles de millones de personas morirán, y las que sobrevivan tendrán que soportar un infierno para subsistir si no hacemos algo rápido.